buenas noches, bienvenido a este canal de streaming, humilde canal de streaming como nosotros siempre decimos, estoy medio desarreglado. Hace calorcito hoy, hace calorcito aquí en los estudios de Vicentín Film Argentina. Estoy con un mate de por medio, le voy a dar el micrófono porque hay gente en el estudio que nos está acompañando. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde acá, desde Vicentín Film Argentina, los estudios, otrora estudios de filmación, es donde se han hecho muchos hitos, entre ese que es un hito. Yo no sé cómo hoy salimos al aire, les cuento. Pero bueno, ahí me estoy viendo en el monitor. Un matecito antes de arrancar. Le agradecemos a todos los seguidores y a todos los que nos felicitaron por los cumpleaños, por la transmisión. Bueno, estamos tratando de mejorar un poquito, de que se vea la imagen un poco mejor, de que, bueno, salgamos un poquito más lindo. Ahí ahora sale bien, sale bien. ¿Qué dicen ustedes? Acá está una compañía acá. A ver si el de control central todavía no van a hablar, pero sí los vamos a ver. A ver si me poncha la cámara 3 un cachito el operador. Si me poncha la cámara 3 y los vemos a los que me acompañan hoy. Un rato, así de sorpresa, así tiro al avance, digamos, ¿no? Mire, pongo acá y... ¿tenemos la cámara 3 o no? No me dice nada, control central. Muy bien, ya estamos con la cámara 1. O sea que yo ya mientras pedía la 3 ya tenía la 1. Avíseme, señor, que no tengo la cucaracha. Avíseme aquí, entonces yo ya estoy preparado. Ahí está, lo estamos viendo los muchachos. Mirá, ahí está la muchachada. Bueno, que vino a visitarnos al canal de streaming acá, a este humilde. Espero que ya después de tanto humilde que está, que ni la escenografía estamos ya teniendo, o sea, estamos medio flojos. Ya vamos a mejorar. Ya vamos aquí cambiando. La semana que viene tenemos todos unos cambios previstos, así que para modificar un poco el espacio. Eso también modifica las luces, los planos, las cámaras, bueno, todo lo que usted se refiere. Bueno, ¿por qué los presenté? ¿Lo vieron? Porque es una banda de música muy conocida aquí en nuestra ciudad y que tocó este fin de semana en el Freaking, ¿cómo que se llama? No, pero el Freaking, en el ¿sabes cómo se llama? Freaking Fest, ahí está, en el Freaking Fest. Así que bueno, ahora hombre, mucho chavo ahí. Nuestro camarógrafo no fue, nuestro camarógrafo no falló, que no fue a filmar, ¿Qué pasó ahí? Bueno, dice que estaba festejando el Día del Amigo. Bueno, gracias a todos los saludos por el Día del Amigo, le mandamos un abrazo espectacular a toda la muchachada, los chicos, los muchachos, las chicas, todo, por el Día del Amigo, que fue ayer, 20 de junio, también fue el día que el hombre llegó a la luna, así que también, y el cumpleaños del Cine República, un aplauso acá, vete. A ver, los aplausos, a ver. Ahí está, muy bien. Vamos, loco, vamos. Ahí está, el aplauso. Muy bien, tengo hinchas. Bueno, no trajeron ningunos fans. Te hubiésemos invitado a los fans de ustedes. Sí, no olvidamos, qué bárbaro. Dice que tienen muchos fans, muchachos. Bueno, fans. Bueno, no, todavía no. Vamos a activar ahora. Tengo la cartelera del Cine República de la semana, muchachos, muchachas, no se olviden, porque toda la semana va a haber cine, entonces aquí tenemos la cartelera del cine, que obviamente la tengo a mano para que ustedes la disfruten. Bueno, pero antes de eso vamos a ver una cosa espectacular que se hizo el fin de semana, durante la semana pasada en realidad, es los transfers digitales que se están haciendo en la productora de cine con respecto a películas de época. Bueno, primero vamos a ver una película única. Es de la colección de la familia Pastor, de la familia Aquile Pastor, así que le agradecemos a Carlos Pastor que nos confió en nosotros el hecho de la transferencia de gran parte de ese material. Así que él se está enterando por esta vía prácticamente. El material ya lo vimos en una oportunidad nosotros, pero ahora es la primera vez que lo vamos a ver con el transfer digital, que es el nuevo procedimiento por el cual se están recuperando películas históricas de nuestra localidad, que ya lo habíamos comentado la vez pasada. Así que ahora vamos a ver un pedacito de estas películas en 8 milímetros. Son 3 clips, cortitos son, ¿no? En donde se mezclan películas tanto en blanco y negro como en color, de la década del 60, entre 1962 y 1965, Así que vemos las imágenes, señor director, le vamos a decir, señor operador.
Bueno, ahí podemos ver las imágenes entonces de 1964 con la música acá acompañando. Toque nomás, toque señor musicalizador en vivo, musicalizado por los muchachos de Falso. ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? Dale, toque nomás. Bien, ahí seguimos viendo las imágenes. Ya estas son incolores, ¿no? Bueno, ahí un poquito la imagen salta porque, bueno, a veces el equipo que la película no está en muy buenas condiciones, entonces hay como un saltito en la imagen. Bueno, ahí veíamos las imágenes de que tienen que ver. Ahí está. Veíamos las imágenes que tienen. Yo no sé si se escuchó el sonido que hicimos de fondo. Hicimos una prueba con musicalización en vivo. La primera vez que hacemos una cosa así, musicalización en vivo con una voz de presentación de las películas estas de 8 milímetros de la familia Pastor. ¿Eh? Así que, bueno, espero que se haya salido bien. Hicimos medio como se hacía antes con el cine mudo. ¿No? Las películas, recordemos, estas películas son mudas, por eso es que salen sin sonido. Y le hicimos digamos, este repertorio, digamos, de fondo. ¿M? Así que con los amigos de Falso acá que nos están acompañando. Bueno, vamos a ver ahora, tenemos una imagen de la familia Vigil, vamos a presentar que es un cumpleaños, una fiesta familiar, ¿eh? La familia Vigil, esta es la familia de la Pochi Vigil, nuestra querida Pochi, otrora aquí en nuestros estudios, actriz que trabajó aquí en nuestros estudios, que bueno, festejó con su familia un cumpleaños hace casi 50 años, ¿no? Y podemos ver estas imágenes seguramente que fueron filmadas por Don Smith, ¿eh? Así que vamos a ver ahí las imágenes mientras la gente acá de Falso nos musicaliza un ratito. Bueno, ¿tenemos las imágenes, señor operador, o no? ¿Sí? Bueno, vamos a las imágenes entonces. Bueno, ahí estábamos escuchando, gracias a los muchachos
por esta musicalización. Bueno, a ver si el señor operador nos puede dar aire, por favor, un ratito. Ya sí estamos por salir con la entrevista acá. Qué lindas imágenes, ¿no? De la década del 70, ¿no? Cómo se ven, ¿eh? Estas imágenes tienen más de 40 años, cómo se ve muy bien, ¿eh? Con el equipo de transfer de Vicentín Film Argentina, el área de transfer que hace toda... No, está bien, está bien el retorno, porque no toma el micrófono, pero sí se escucha bien, ahí está, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias a la gente de Falso, por el acompañamiento, y la primera vez que hacemos musicalizar una película muda, son grandes artistas, Bueno, ahora vamos a ver si... bueno, le damos el micrófono acá ahora que está prendido, al amigo que está acá al lado. Bueno, nos acompaña Lucas y Osvaldo. Juan. Ah, Juan. Osvaldo. Ya le cambié el nombre. Mucho gusto. Bueno, no se ría, señor operador, porque se me confunden todos los nombres. Con la Bueno, voz de Bob Esponja. Osvaldo y Juan, que, bueno, nos están acompañando, que son de la banda Falsos, una banda que se las trae aquí en Villa Ángela. Me dijeron que ya hicieron algunos avances, clip, grabaron, están grabando temas. Tienen como 40 temas, me dijeron, grabar. No. Y estuvieron ahora el último fin de semana en la fiesta de Fickers, ¿cómo no? De la Freaky Fest. Freaky Fest, ahí está. Bueno, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Hola, Luquitas, ¿cómo estás vos? Mucho gusto, Luigi. Bueno. Primero te quería felicitar por el cumpleaños de lo del cine. También, ya que ayer fue un día importante, el Día del Amigo. Y el Día del Cine República. Y el Día del Cine República, obviamente. Y la primera vez que el hombre pisó la luna, como vos estabas contando. Exactamente. Así que te queríamos también agradecer por la oportunidad. Gracias por invitarnos a tocar acá, hacernos la entrevista. Bien, Sí. Juan, él es Juan. Sí, Juan, Juan. ¿cómo? Dejen que yo los presento. Mi nombre es Luca Ich, para los que me conozcan, para los que no me conocen. ¿Y él es Juan? Juan Maidana. Juan Monzón Maidán. Bien. Juan Monzoma, alias Juanse. Y Che, bueno, ¿hace cuánto que están tocando? la banda arrancó en el 2023, llevamos con este año 3 años. 3 años. Sí, 3 años arrancando con lo que se puede y mandándole todo para adelante y nunca bajando los brazos. Me parece muy bien. Che, ¿y qué tipo de música les gusta? Nosotros lo que No, siempre... les gusta, no que toquen. Ah, Porque viste que por ahí te piden algo. sí, viste. A ver, ¿qué música les gusta escuchar? Vamos a empezar por ahí. Nosotros... A ver, Juan, ¿qué le gusta? Juan, a ver. Las canciones de ahora y el rock. ¿Y de ahora qué? A ver, no me diga que te gusta reggaetón, no. Juan, no. Sí. No, sí. Sí, se nota que es mi amigo, ¿no? Y bueno, y ahora pasamos a qué música ustedes interpretan. Nosotros hacemos pan rock de los 70, el pan rock para nosotros es ¿Pan rock es el rock pan- con pan? No. o sea, sabía que iba a decir eso. Ya. Es punk se cree, ¿no? Punk, sí, Claro. punk rock, música inglesa más que, Ajá. o sea, los orígenes sonoros pueden ser de la música en Estados Unidos, pero nosotros la ideología y todo lo que se creó a base de una cultura se Ajá. creó en Londres, Inglaterra, en los 70. Bien, Y nosotros ahí... Bien informados están los muchachos, ¿eh? Sí, yo soy historiador de esto, así Así que lo que investigaste bien, digamos. investigamos bien. Sí. ¿Y qué bandas, por ejemplo, hay así internacionales conocidas de este tipo de temas? Bueno, el punk nunca fue un género 100% mainstream, pero hay bandas que llegar a la cultura, por ejemplo, los Ramones, que son una banda... bien. Son una banda ¿Los Ramones son de acá? Nah, ¿A dónde son los Ramones? los Ramones son estadounidenses. Ah, no, mirá vos, yo pensé que Lo- los Ramones. Pero hay unos Ramones acá, ¿o no? Sí, hay bandas Pero no son- tributo. no son- No, no. bandas tributo. Ah, está bien. Y sí, y los Sex Pistols, que son de Inglaterra, que para mí fueron los que crearon toda la ideología y lo que es bien el sonido del punk. Para la gente que quiera después chusmear por ahí, busque Sex Pistols y ya encuentra todo. Está bien. Che, y Juan, ¿qué? Juan, con reggaetón mataste, Juan, o sea, no me imagino que ahora te tirás algo más elaborado, a ver. ¿Cómo que? No, ¿qué es? Re rapó, Juan, te salió del rock. ¿Qué pasó ahí con él? ¿Cómo lo conocí? Una cosa. Lo conocí de 10 minutos, vino acá. ¿Cómo lo conociste a Juan? A ver. Juan lo conocí en el 2023, yo estaba arrancando el secundario, en marzo, por ahí estamos. Sí, ¿Van al mismo colegio? sí, vamos, el colegio industrial. Al industrial, van. Sí, al industrial. Número 25. Ajá. La número 25. Muy bien. Sí. Che, escúchame, y bueno, ¿cómo estuvo la última presentación? A ver, cuéntenme algo, a ver. ¿Qué tal? Una bomba. ¿Una bomba, no?
Más que una bomba, ¿se lo escuchó bien? Sí, escuché, sí, está subido los videos que están algunos videos subidos a Insta, después van a estar subidos a ¿Cómo, Facebook. cómo te encuentran en Instagram? Falsos pan rock, pueden buscar, viste, falsos guión bajo pan y Pan Rock. Sí. Muy bien, muy bien. Escucha, ¿y cuántos temas tocaron? ¿Lindo el ambiente? ¿Les dejaron...? Sí, 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 un buen ambiente, nos dejaron bien las cosas. O sea, Igual nosotros no tenemos muchas cosas, pero... ¿cuántos son la banda? Porque la banda no son solamente ustedes dos, son más. No, yo soy el que canta, hace los temas, toca la guitarra, él toca el bajo, hace coro, y Fernando, que está atrás de la producción... Fernando también es... Fernando no hace nada. Ya, Fernando tuviste es que... un trucho, ¿no? tuvi- Claro que no se puede defender. No sé, Pero ¿había un cuarto o no? ¿O yo estoy...? Son tres nomás. no, tres. Con Tres. Fernando, que se unió en febrero, Ajá. ahí... ¿Hay alguien más o no? No, no, ¿No? estamos los tres nomás. Tres, no. Y el Fernando Power en cualquier Trio. momento también lo sacan, me dijeron, porque dice que No, desafina no. mucho. Fernando dice que va a hacer ¿cómo que se llama? La No, batería. la batería. No, la mímica de la canción. La mica de la canción. Viste que ahora tiene que tener un traductor. Bueno, Sí. ¿cómo le damos, pobre Fernando? Fernandito, un saludo. Fernando también es operador acá en el streaming, así que está muy bien. Che, escúchame, ¿y qué tema están preparando ahora? A ver, así como... Bueno, ¿preparando para tocar o preparando para grabar? Preparando para grabar. Ahora para tocar me van a sorprender con unos cuantos temas. Lo voy a hacer tocar hasta las 5. No, 2 o 3 temas seguramente para... Sí. Porque acá armamos como un sistema de tipo como Cachito Banda. Sí. Trajeron su aparato y bueno, seguramente vamos a ir a una pausa para poder Acomodar acá las cosas. acomodarnos, pero para que ellos puedan tocar. Te iba a preguntar algo sobre el tema de la... Porque no sale en mi mano, ¿no? Porque sale en mi mano acá. No, iba a decir que la cuestión que tiene que ver con los temas que están, digamos, preparando para grabar. ¿Cuáles serían? Bueno, sacamos hace un tiempito, gracias a un amigo, a Johnny de España, que le mandamos un saludo, a Mariano de Buenos Aires también, que nos ayudó a grabar. Bien. Hacer la- Ahí. a- Muy internacionales son estos Ah, tipos, ¿eh? Acuerda con la banda, ¿eh? Sí, le mando un saludo a Johnny, que va a mirar esto después seguro grabado. Muy Y a bien, Mariano también, que es un amigo que hablamos hoy. Ya me voy a comprar el pedal, no te emocioné mucho, ¿eh? Ya. Mira. O sea que ya está haciendo la promo lo que se va a comprar, mirá. Ya. Qué nivel, ¿eh? Bueno, pobre, ¿quién va? La mamá va a pagar la mamá es conocida, tu mamá, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es tu mamá? Contanos quién es tu mamá. Karenich. Que es actriz del estudio también, Sí, ¿no? está grabando una película con vos. Está grabando una película con nosotros, exactamente, y seguramente muy orgulloso que está el nene acá. Todos son familia de artistas, ¿eh? Qué barbaridad. Dale un saludo a la mamá. Un saludo para vos, mami, Claro, y para el vos. Es una colaboración, digamos. No. Bueno, así que bueno, me alegro mucho también por ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien. Escucha, no, te iba a decir, volviendo a los temas de música, te iba a preguntar, antes de irme por las ramas, ¿cómo se llaman los temas? ¿De qué tratan? Vamos. Bueno, nosotros ya sacamos un adelanto, que es un tema que tiene un videoclip que pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Falso Pan Rock Oficial, así pueden buscarlo, que Ajá. se llama Sincero, que es uno de los primeros temas que fue compuesto cuando la banda arrancó. Así que para nosotros fue un gran orgullo. ¿Muchos temas o...? Muchos temas sí hay, viste, pero hay que diferenciar ya después los temas que nos gustan y los temas que te podemos grabar también. Porque no es como que nosotros el primer tema que componemos lo mandamos a grabar, no. Esto hay que mirar bien qué tema puede entrar en la onda, porque viste que cuando yo no compongo exclusivamente para la banda, sino los temas que me salen componer. Así que por ahí ahí rozan un poquito con el pan rock, pero van mezclándose con otras cosas. Por ejemplo, algunos temas, viste, yo los compongo acá con la criolla, pintan también el rock and roll y otras Sí, cosas. acá hay una promesa que me hizo acá el músico y que me lo está debiendo, digamos, que es una música que me la está debiendo a mi persona. Así que espero que algún día se ponga a escribir y la componga, ¿no es cierto? Ya va a estar, Sí, ya va a estar. Los músicos son así, ¿no? Bueno, habla un poquito con... ¿Siempre te gustó la música, Juan? Sí, ¿Sí? escuchar todo eso, pero meterme a una banda nunca lo pensé, pero ahora Luca me dio la oportunidad y me metí de una. Y te gusta la banda. ¿Te Sí, gusta la banda? me está gustando. ¿Y ayer cómo le fue? ¿Ayer qué tal? No, como siempre, Luca un poco más nervioso. Yo me metí de una, ¿Sí? yo sentí emoción. Sí. ¿Mucha todo. gente había o no? Sí, había gente vendiendo todo, gente disfrazada. ¿Es la primera vez que se presentan así en público o ya se presentaron alguna vez más? Sí, creo. Sí, nos presentamos una que otra vez, viste, en el lugar, en nuestra escuela tocamos una que otra vez, pero no como Bien. banda, sino como dúo. Ah, Y- bien, el dúo Coplenacus. No,
Y lo eyaculé aquí. No, pero, o sea, ¿en público ya se presentaron alguna Sí, vez ustedes sí, así en una, no, como ahora? Sí, ¿no? nos Como ayer? presentamos en febrero, cuando arrancó el juego en febrero, arrancamos, tocamos acá, ¿viste? Acá en el predio, yo me Sí, acuerdo, en el predio sí, hay Centenario. videos ahí grabados todavía, Sí, están sí, subidos a sí, YouTube, en el todo. predio. Éramos nosotros dos, antes que Fer se uniera, porque la banda siempre Fer se fue... enganchó tarde como el tren de carga de Villángel. Te cuento, Pobre Fernando, de hecho, estamos- hablando de Nos Fernando, vas a él sacarnos lindo, Fernando. se unió porque se sorprendió por la música que nosotros hacíamos, porque él, viste, cuando lo conocimos era un pibe, viste, que le gustaba estaba en otra onda de la música. ¿Qué onda está Fernando? A ver, ¿qué música escucha? Cumbia, ahora- escucha cumbia. Sos un cumbiero, flojo cumbiero. Pobre, Pobre, lo estamos... lo estamos haciendo rebardeando, bullying, le estamos haciendo le estamos recargando. Estamos quemando. Está bien, está bien. Sí, viste. Che, ¿qué era que te iba a decir? Bueno, me gusta, esta es un poco distendida está con la intercomunicación, un poco distendida nuestra charla, porque estos muchachos son de la misma... ¿Cuántos años tienen, chicos? Yo 16, en septiembre cumplo 17. 17 y Yo vos tengo 15 años. 15 años. Fíjense, re jovencito y ya. Recién Puros cumplido. músicos, de la banda acá. Bueno, está bien, porque así de chicos empiezan con los rubros artísticos y están muy bien, ¿no? Porque lo toman en serio. Sí, Para sí. ustedes es en serio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántas horas ensayan? A ver. Depende también la hora del ensayo. Ahora, primero voy a mandar un saludo a Diego, que es un amigo que nos prestó la sala para que Fer pueda tocar la batería. Así Bien. que para vos, Diego, un abrazo. Nos vemos dentro de esta semana. Vamos a ensayar en tu sala otra vez. Ah. Diego, ¿cuánto? Diego, ¿cómo se escribía? Es que no me sale bien pronunciar los apellidos. Ah, el apellido. Bueno, Igual- no sale el apellido. está No, bien. pero igual te A mando ver un si saludo, el Diego. control central nos están diciendo, nos dictan algo. No, pensé que nos estaban dictando desde el control. Sí, yo también. Bueno, entonces le mandamos un saludo a Diego. ¿Y vos querés mandar el saludo a algún familiar, a alguien? A ver, para allá está la cámara, mira, aquella cámara A mis tuya. tíos y a mi mamá, de paso. Ah, bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Mariela, ¿Mariela? sí. Bueno, les mandamos un saludo a Mariela. Che, ¿de qué barrio sos vos, Juan? De José Mármol. José Mármol, la Allá calle cerca, José Mármol. Sí. ¿Pero y qué Allá barrio sos? cerca de la Indu. Ah, cerca la de industrial, industrial. ¿para qué lado? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. 3 cuadras. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí están los muchachos entonces de Falso que nos están acompañando en esta noche, la música, el arte, ¿no? Qué lindo. Le voy a preguntar cuánto estamos, el amigo, vamos por los temas o no, ¿qué dice el operador allá? A ver, control, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos? No estoy escuchando. A ver si me da la cámara 1 el amigo. A ver si me da cámara 1. ¿Cuánto estamos de transmisión, señor? Ahí estamos. Bueno, a ver. Bueno, entonces vamos a los compañeros acá que nos están haciendo hicieron de cortina, hicieron y ahora van a tocar, por supuesto, los temas 28 temas que tenemos que tocar. No, vamos a tocar algunos temas. Uno que le voy a pedir es el de si podemos pasar a la 3, me le agradecería usted tómese la libertad nomás, mi amigo. Ahí está, bueno, sí, porque me parece que se está durmiendo. Está tan atencioso a sus compañeros de banda que hace cualquier cosa. La otra cosa que le iba a preguntar, el tema del equipamiento, porque veo que tienen equipos que son bastante... ¿Es muy costoso hacer música hoy en día? Costoso hacer música, yo te hablo, viste, sí, bastante, viste, o sea, si vos querés grabar, viste, que suene más o menos, con el celular hoy en día, gracias a algunas aplicaciones, podés grabar. Bien. Por ejemplo, si querés grabar una guitarra como esta, la criolla, te grabás nomás con un grabador de voz que te descarga de la Play Store y suena bastante decente, ¿viste? Pero ya si querés grabar cosas, tenés que aprender. Por ejemplo, las baterías no se graban. Hay una aplicación que se llama, ¿cómo se llama? Que tiene para hacer las bases, tenés que... Bien. Es como que tenés medio que estudiar. Y vas grabando las bandas todo y después las ecualizás y después y suena toda junta, ¿no es cierto? Sí, vas grabando primero una cosa, después vas grabando otra, después a lo último siempre la voz. Mirá, bien. Pero yo te digo, hoy en día es más fácil hacer música que en los 90, los 2000, ¿viste? Claro, que tenés Porque yo tanto un tengo- equipamiento. Porque yo tengo amigos de otras provincias que tienen sus bandas y hacen, que me cuentan, porque son gente más grande que nosotros. Claro. Abrazo a Lela Levi de Malaria y a Juan el Tronco de Sin Embrague, le mandamos un abrazo a ustedes. Completo. Estamos conociendo toda la banda del país acá. Te iba a preguntar también justamente con la tecnología, ¿no? Ajá. O sea, existe el autotune, ¿no? Me dijeron que ese programa es para...
¿Cómo a ustedes les cae el uso de este tipo de programa que dice que es medio truchongo, que truchea la voz, que qué sé yo? ¿Ustedes lo usan o no? No, No. no, me Es voz muero pura. antes de usar eso. Ah, bien, voz pura. Voz pura, o sea, si sonás, si cantás de una forma, tenés que buscar la forma de mejorar, porque, o sea, esta cosa vos le ponés por arriba, vos grabás lo que vas a cantar, ¿viste? Y después vos le metés este filtro, ¿viste? En la voz. Y Claro. ¿sabés qué pasa? Que cantantes como Duki, cantantes como Dillon, cantantes como estos, ¿viste? Ujú. ¿Sabés qué hacen? Graban, ¿viste? La voz y está, ¿viste? Se usa para afinar también la voz. Ah, Y no, y viste que cuando vos grabás hay unas ondas así, ¿viste? Ajá, No, esa te la deja así derecho, ¿viste? Y no suena como, suena más una voz robótica más claro, que nada. artificial. Artificial. Y para mí la música no se tiene que mejorar. Si vos te sale a hacer una cosa así, vos tenés que estar orgulloso de que te salga así. Claro, Porque por ahí hay gente que te sale peor. claro. Yo cuando arrancamos con la banda no pensé que iba a cantar, por ejemplo. Nosotros buscábamos un cantante, pero como no conseguíamos a nadie que se quiera unir, yo dije, güey, si escribo los temas los canto yo. Claro. Y Así, los cantás vos. y los canto yo. Así, Y tuviste que mejorar la voz y todo Sí, eso, bueno, sí. porque seguramente sí, cuando si no arranqué. querés usar El autotune, no, me muero antes. nosotros, O sea, o gustás como sos o no. O Digamos, no, no. Está muy bien. Bueno, esta banda en vez de falso tendría que ser auténtico, no falso, ¿no? Pues ser Nos auténtico. nos preguntaron ayer, viste, el organizador nos preguntaron, ¿por qué se llaman falso? Porque decimos la verdad, pero nadie nos quiere. Está bueno. ¿Eh? Escucha, ¿y quién era el organizador del evento de ayer? No, no estoy seguro, pero porque no hablamos mucho con él, Ah. hablamos Era con una persona, digamos. sí, una tal Robin nos invitó, Ajá. se contactó por nuestro Instagram, que nos pueden buscar y si nos quieren contratar, Ahí ahí. está. Ah, mira, ya O estamos. Facebook, Falso Pan Rock, así estamos todos en Facebook, en Instagram, YouTube, cualquier Están cosa. todas las redes sociales, claro. Sí, sí, sí. Che, y escúchame, ¿y cuántos temas hasta ahora ya hicieron? Hay una banda que se pueden grabar, pero hay muchos que se tienen que descartar. Ah, ¿y cuál sería los que los grabados que tienen? ¿Cuántos serían? Ahora tenemos uno que se llama Sincero, otro que se llama El Bar, se llamará, creo que será un corte de difusión dentro de muy poco, Adicto a Vos. Ahora tenemos que mirar, porque cuando haces una canción después tenés que mirar, escucharla para ver qué cosas podés meter y qué cosas le podés sacar. Ah, como una reedición, digamos. Y así tenés Mirá que vos. revisar, cuando vos haces algo, para nosotros es revisar tu arte, ¿viste? Para que quede de una forma que vos la tenés pensado. Porque si vos lo haces así nomás, ¿cómo puedo explicar? Porque si vos lo Que quede haces... así nomás la Bartola, Sí, digamos. sí, viste, como que suena, como que sentí como que le falta algo Claro. o que sobra algo. Muy improvisado. Muy digamos. improvisado, sí, sí. Bueno, está bien, muy bien. ¿Qué nivel es la explicación del muchacho? Casi cinematográfico, ¿eh? Bueno, Lucas también presenció filmaciones de algunas de nuestras películas, inclusive colaboró. Hizo de practicante ahí, así que Sí, muy sí. contento, Lucas, que ¿cómo que se llama? Que te inicies en el arte y que sigas Sí. que hagas tu banda, así que muy contento. Más allá de las cargadas, porque pobre, siempre hay uno que se aguanta todas las cargadas, así que bueno, por ahí Lucas aguantaba las cargadas de nosotros y él andaba con su guitarra acá para allá. Bueno, mira, ahora la tenemos en el estudio Sí. tocando, así que ya está, ¿cómo que se dice? El tesón del músico ya lo tiene ya. Sí. Bueno, ahora vamos a ver si nos puede dar la cámara 1 el operador, Sí. porque voy a pedir... hoy no tenemos el dólar. Si me busca el dólar después para pasar y el pronóstico del tiempo, que linda temperatura está haciendo, voy a pasar antes de ir a una pequeña pausa para que acá los muchachos, porque ya van a venir en el bloque y ya van a tocar unos temas. ¿Qué temas van a tocar? Vamos a tocar el adelanto de este disco que se llama Sincero, que ya está grabado para Bien. la gente que lo quiera escuchar. Sincero. Van a tocar, los falsos van a tocar sincero. Dedicado para los ex compañeros de la banda y... A los ex compañeros. Para ¿tenía los- ex compañeros Sí, también? porque, o sea, la banda arrancó, pasó mucha gente. Bueno, ahora las vamos a nombrar, si quieren. Vamos a pasar el martes, mañana en el Cine República. Tenemos martes 22 de julio a las 19 horas, Cómo educar a tu dragón, que está espectacular, chicos, les recomiendo. Una calidad, la película espectacular. Sonido Dolby Surround 5.1. Después a las 21 horas, Nilo y Stitch. También mañana martes martes 22 a las 21 horas. Y a las 23 horas, Jurassic World. Muy buena película, también se la vi. Muy buena película también en el Cine República mañana. Bueno, después les sigo pasando las otras partes de la cartelera. Vamos a un pequeñísimo corte con las banderas y ya volvemos con Falsos tocando en vivo. Aquí en nuestro canal de streaming, Vicentín News. Y para el mundo.
que hoy me dicen lo correcto y creo que eso no es lo que yo quiero, pero hablan de amistad todo el día y no es verdad. La 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 la. Mis únicas anécdotas las tengo con mi perro, porque entre los dos no existen los secretos, pero cuando te lastime no me vengas a buscar. La 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 la. Porque muy bien vos dijiste que no existe la amistad. La 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 la. Porque muy bien vos dijiste que no existe la amistad. Por eso soy muy sincero para tener un amigo, porque para eso hay que mentirse a uno mismo. Soy muy sincero para tener un amigo, porque para eso hay que mentirse a uno mismo. Soy muy sincero para tener un amigo, porque para eso hay que mentirse a uno mismo. Soy muy sincero para tener un amigo, porque para eso hay que mentirse a uno mismo. Bien, ahí estaba Lucas, está aplauso de la producción, Lucas y Juan, Fernando, la banda acá, muy bien. ¿Cómo se llama ese tema? Este tema se llama Sincero. Sincero. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema. Después, sí, yo le voy a pedir una recomendación a Lucas que se pare un poquito derecho porque la cámara 3 lo está tomando. Ahí está, ahí está. Yo total te pongo el micrófono para que vos se te escuche. Ahí está, mirá, se te ve bien, espectacular. Bueno, muy bien, muy lindo tema. Ahora vamos a escuchar otro tema seguramente. ¿A quién fue dedicado este tema? Este tema, como otro que también va a ser grabado, que se llama Falso Amigo, está dedicado para algunos ex integrantes de la banda, por la gente que pasó por esta formación, por las formaciones de Falso, que fueron muy baleadas, para algunos que fueron buenas experiencias, para otros malas, lamentablemente, para gente que se burló también de lo que hacíamos porque le parecía ridículo. ¿Fue mi venganza? No, venganza no, es más bien cuando yo escribo... Por eso decimos la verdad, porque nadie nos quiere. No, porque yo escribo, cuando yo escribo... Un acto de rebeldía. Cuando uno escribe, va a escribir algo, ya sea una historia real o ficticia, tiene que imaginarse a él lo que vivió, porque yo siempre, todas las canciones que yo hago son 100% basadas en hechos reales que me pasan a mí, o lo que veo a mi alrededor, a un familiar, a un amigo, a algún tío, vecino, a cualquiera persona. Muy bien, ahí está. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar otro tema más. Y al final yo le voy a pedir el tema del Che Guevara, que lo estoy escuchando, se lo voy a pedir al final a los muchachos. Bueno, vamos a escuchar entonces el siguiente tema del muchacho nomás. Vamos a hacer un tema de amor que le gusta a Fernando, que nos está viendo atrás de esto, que se llama Ella, y a este también le encanta. Dedicado a la novia de a la ex. Ahí va. Uno, Ella fue lo que buscaste, ella fue lo que amaste, ella fue lo que perdiste y ella te dijo volveré. Y esperaste y ella te abandonó. Y esperaste y ella te abandonó. Era un gran problema y vos tan solo pensabas con ella un futuro.
lleno de amor y sacrificio, y volveré por vos. Y esperaste, esperaste, esperaste y esperaste, y ella te abandonó. Y esperaste, 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 y ella te abandonó. Ragat. Mejor y se acaba el dolor. Para Juan Díaz. Bien ahí, bien ahí. Bueno, de manera un poco así, digamos, un poco informal, hicimos estos temas casi a capela, ¿no? Porque no está conectado a línea, así que lo que está escuchando es lo que está saliendo desde el estudio, ¿eh? Bueno, vamos a pasar, a ver si me da la cámara 1 el señor operador. Vamos a pasar, ahí estamos tocando algunos equipos acá, no hay problema. A la cámara 1, ahí vamos a pasar la cartelera del miércoles 23 de julio en el Cine República. Tenemos a las 19 horas Superman, la nueva película de Superman, que está buenísima, hay que venir a verla, ¿eh? Y después a las 21 horas tenemos la película Jurassic World, y después a las 23 horas cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Cómo entrenar a tu dragón, que está a las 23 horas del día miércoles 23 de julio en el Cine República, ¿no? Bueno, ¿qué me están diciendo? No, que es la nueva. Dato de Color es una nueva versión de la película animada, o sea, una versión con actores reales, así que los que quieran venir, vengan sí o sí, porque seguro está buenísima. Exactamente, ahí está el dato, ¿no? Que nos agregaba acá el músico de la banda Falso, que claro, es como una reacondicionamiento de la película. Ya, claro, una realización nueva con actores, ¿no? De verdad. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema más con la banda Falsos acá. ¿Qué tema se viene ahora? Tenemos muchos temas. Podemos estrenar uno nuevo, podemos un tema de una banda. Vamos uno nuevo, vamos un tema nuevo. Bueno, vamos. ¿Cuál querés? Cementerio. Ahí está, vamos el tema. Cementerio. Bueno, vamos a hacer este tema es un casi cover, es una adaptación acústica de otro tema, pero le va a gustar seguro. De un amigo del Ponja de Tuquera, que le mandamos un saludo. Bien, vamos, ¿no? Derecho autor. Poquito de Ponja, no te enojé, esto es un homenaje a usted también. Claro. Habla de una canción de amor con un cementerio. Bueno, 1, 2, 3, 4. Hay una fiesta en el cementerio, qué oscuro y raro se ve todo esto. Hay mucha gente que nos mira raro, creo vinimos al lugar equivocado. Hace 6 años se hace esto, llamada la fiesta del cementerio. Ayer por el año 1822, una orquesta desapareció. Oh mi amor, no sé si hoy yo vuelvo, así que no vengas al cementerio por mí, mi amor. Ellos me quieren a mí. Ahora vivo en el cementerio, para los gusanos soy su alimento. Mi piel se expande, mi pelo va cayendo. No tengo frío ni calor en el cuerpo. Antes quería solo chinchulines, ahora quiero solo cerebros. Ahora vivo en este cementerio, aún te extraño y también te quiero, mi amor. No sé si hoy yo vuelvo, así mejor que no vengas al cementerio por mí, mi amor. Ellos me quieren a mí.
me. Muy bien, ahí estaban los muchachos, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Bueno, ahí se escucha el aplauso de operación. Che, voy a pasar el dólar, ya para ir cerrando. Bueno, nos quedan unos temas más todavía, pero... porque nos están esperando en un lugar para comer, nos están haciendo unas torrejitas, nos dijeron, nos chusmearon, no sé si era cierto, para el día del amigo. Vamos a ver, ahí vamos a pasar el dólar, estoy escuchando mi retorno. Ahí el dólar de hoy cotizó 1.250 pesos para la compra, el dólar oficial obviamente, y 1.298, casi 1.300 picó el dólar hoy, el dólar oficial, así que para la venta, así que bueno, está ahí, las cosas están, no se saben si estable o inestable porque depende de cómo lo miren. Bueno, ojalá que las vacaciones no arrancaron muy bien en la parte económica, ojalá mejoren, porque bueno, el dólar no está un poco caro, mucha gente se va afuera, así que bueno, una cuestión complicada para aquellos que se dedican a la parte, digamos, de servicios vacacionales en este invierno. Pero bueno, seguramente será tema de otro programa para analizar. El clima nublado para mañana y pasado, lluvias jueves y también durante el fin de semana. Y ojalá que no, que este clima no se dé. Lo vamos a tirar para allá. No, no puede ser. Me mandaron un papelito acá. Lo tiré para arriba. No puede ser. Que no. Ojalá que no llueva. Que salga lindo sol. Anunciaban frío. Bueno. Ay, estas vacaciones. Espero que no llueva porque acá los muchachos tienen que ir allá y dice que la calle es de tierra, ¿no es cierto? Sí. O ripio es. Sí, más o menos, más o menos. Bueno. La gestión del ingeniero Pap seguro que la va a tener que arreglar, así que no van a tener problema para llegar. Bueno, ahí voló el papelito. Bueno, vamos a otro tema más, con la banda acá, Falsos. Nos va a sorprender el tema ahora. ¿Qué tema tenemos ahora? Vamos a hacer otro temita de amor. Nah. Tiene mucho de amor. Sí, ¿sabés qué pasa? Que para mí los temas de amor son los más fáciles de componer y los más fáciles de tocar. Y a lo que la gente le gusta más, así que por eso garpa. Sí, bueno. Así que vamos a hacer un tema para un amigo que está muy lejos, que vive en Salto, una ciudad que se llama Mou. Te mando un abrazo, Mou, desde acá. ¿Salto es en...? No, cerca de Buenos Aires. Más o menos, no sé mucho de esto. Un tema de una banda, bueno, no diría amiga porque la banda ya no existe, que se separó hace poco, en marzo por ahí. Lamentablemente se separó. ¿Cómo se llama la banda? ¿Se llamaba? Se llamaba. Que es una banda que para muchos de los que anden por esa de Buenos Aires capaz conocen, de las zonas under, Grano Compús. Un amigo, Mou, el cantante de Grano Compús, que compuso este temazo que vamos a tocar, que se llama Tus ojos en el mar, que es el tema más conocido. Están pasando temas, no de ellos, Pues es que no podemos mandar mucho adelanto porque, viste, como no hay muchos temas muy definidos, no podemos. Además queremos aprovechar también. No, tranquilo, que son amigos míos. No. Además, viste, para hacer homenaje a Grano, porque fue una historia que se separaron lamentablemente muy mal, pasaron muchas cosas. En marzo fue esto, pero... Bueno, un saludo que se a Mou. Muchacho, a Mou. Ahí está. Sí. Dale, vamos con el tema. Este temita, Tu ojo en el mar. Pero va. Vamos. Mirada de niña, cuerpo de mujer, lastimaste mi alma por última vez, ahogado en un charco de sangre quedé, dejando un recuerdo tan grande en mi piel. Jamás en mi vida fui sensacional, pero vos me hacías sentir especial. Había una magia en tu forma de amar, lo decías todo pero sin hablar. Tus ojos perdidos miraban al mar, vos tocabas fondo, yo quería volar. Había en tu boca un gustito a traición, mirabas al suelo y yo hablaba de amor. Como en un velorio de triste final, donde hay muchas flores pero hacen llorar. El tiempo que todo nos cura al pasar, capaz esta herida me ayuda a sanar. Ojos en el mar. Tus ojos en el mar.
ahí, muy bien, ese tema. Le vamos a pedir seguramente un tema ahora de... Mirá cómo aplauden, ya está el control central, está aplaudendo. Se aplauden ellos. Escuche, ahora vamos a pedirle un tema, vamos a pedirle un pequeño corte al señor operador. Si nos da un cortecito, 3 segundos, por favor. Así nos organizamos un cachito acá y ya volvemos con los 2 últimos temas que nos va a agraciar acá la banda del Golden Rocket. No, esta es la banda Falsos. Ya venimos. Hoy solo aprendí que sin ti no soy feliz, porque muero, que no puedo estar sin ti ni un minuto más así, porque muero, porque hoy ya sabes de mí, na na na, que ahora recién aprendiste a descubrir, na na na, pero cuando vos me conociste, yo ya era así. No volverás a mí, porque sientes vergüenza de lo que yo era. Mi amor no te importó, vos solo te encerraste en tu imagen, porque no eras para mí, na na na, eso decían tu viejo de mí, na na na, pero eso a mí no me importa, seguiré siendo así. 1, 2, 3, 4. Porque hoy recién te diste cuenta que yo estaba mal de la cabeza, pero cuando vos me conociste, yo ya era así, yo ya era así, seguiré siendo así, yo iré siendo así, yo ya era así. Ahí está, muy bien, un aplauso para los muchachos. Tenemos un poco aplaudidores, tenemos que traer aplaudidores acá, ¿no? Sí, bueno. Vamos, Fernando aplaude por todos nosotros. Bueno, vamos a... sí, hoy vino poca gente al estudio, están todos de vacaciones.
Vamos está bien ahí el monitor, no hay problema porque no sale, estimado. Está bien, mejor que se escuche. Mirá, ahí los muchachos como se abrazan, ¿eh? Si me pueden mirar la cámara 3, porque hoy la cámara 3 la pusieron en cualquier lado, o sea que medio que están cruzados, así que bueno. Cuando ponga el micrófono seguramente van a tener que correr un poquito para atrás. Bueno, te iba a decir alguna cosita justamente antes de que pasemos al otro tema. Es que tenemos, acá tenemos bueno, acá tenemos unos aparatos, porque justamente tenemos vayan ustedes pensando ya el que falta, que es el tema, el final de los finales, que es el tema de el Che. Así que prepárense, muchachos, porque escúchenme, esto van a ser homenaje al Che Guevara, el grande, van a hacer el homenaje al Che Guevara porque van a cantar el tema, dicen que no. ¿Qué pasa? No, van a hacer el homenaje al Che Guevara. No lo saben, mira cómo me cago. No, van a hacer el homenaje a Che Guevara. Hoy lo escuché, suena un espectáculo. Los muchachos van a hacer el homenaje porque obviamente una leyenda. Y aparte porque esta gente revolucionaria joven lo tiene que hacer. Bueno, vamos a pasar primero al jueves 24 de julio, que es lo que yo tengo acá, me están mostrando en la cartelera del Cine República. A las 19 horas tenemos del día jueves Lilo y Stitch, muy buena película, venía a verla para los chicos. 21 horas, Cómo entrenar a tu dragón. Y a las 23 horas, Superman cierra ya la primera fase, la primera parte de lo que son las vacaciones de julio, aquí en la localidad, en este caso en Villa Ángela, en la sala del Cine República. Antes de olvidarme, quería decirlo, gracias a todos los que salvaron por el cumpleaños del Cine República que fue ayer, gracias a todas las publicaciones, a la gente de Radio Panorama, a la gente de Estilo Noticia, ¿no? Que unas lindas palabras que nos dedicaron ahí en su portal de noticias, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, a los que nos están viendo les mandamos un gran saludo. No se olviden de poner la campanita, el me gusta, para que seguir en este canal súper moderno. No se corra, amigo del plano. Estos chicos no están acostumbrados a la televisión, andan dando vuelta acá por el estudio, van a salir fuera del plano. Bueno, no importa, así es la juventud. Así que bueno, vamos ahora a tocar, el tema entonces del Che. Bueno, ¿cómo que se llama el tema? ¿Cómo se? A ver. Hasta siempre se llama. Bueno, nosotros no hacemos este tipo de música, pero con lo que el público pide lo tiene que recibir y quedaría mal. Así que bueno, vamos a hacerlo. Pero un lindo tema. Sí, lindo tema, criollo, acústico. Casa del cancionado nacional ahora. Cantado primero, le vamos a dar uno changüí, para que después no haya reclamo. Le vamos a dar a los muchachos que están aquí, que me acompañan, y después cerramos con el tema acústico. Vamos a darle el último tema de su banda, un tema cantado de su banda, ¿qué le parece? Van a cantar un tema de su banda ahora, cantado, y después cerramos para despedirnos nosotros con el tema de, ¿cómo que se llama, me dijiste? Hasta siempre, que es del Che Guevara, un homenaje al Che Guevara. Vamos primero con el tema de la banda Falsos. Ahí va, permiso, estamos buenos. Pará que tuvieron un tema técnico, ¿qué pasó? Producción, ¿qué pasó? Ahí sale el bajo. Mira, la rara, ¿Qué pasó? ¿Están afinando estos muchachos? Ahí está, vamos, ahí sale, muy bien. Primero quiero agradecer a Mariano por ayudarme a hacer este tema, que fue gracias a él que pudimos grabar este tema, que va a salir también de adelanto, así que tómenlo esto como un adelanto. Se llama El Bar y representa lo que mucha gente quiere hacer todos los fines de semana. Salir a loquear, al casino, al bar. Para vos, Fer, que te gusta también salir, no te da... Para vos, que yo lo conozco, viste, anda todos los días. Dice, este tipo... Yo estaba... vos hinchás siempre, viste, que va a salir y no sale, Bueno, El Bar. 1, 2, 3, 4. Hoy llega el fin de semana y nos vamos a escabiar con el varón la quincena y nos vamos a festejar con los chicos de la esquina. Nos vamos al bar entre trago y una chica, nada malo nos puede pasar. Vamos al bar. Pedimos otra cerveza,
que hoy quiero escabiar. El dolor de mi cabeza no para de molestar, pero con mis amigos hoy vamos a festejar. No vamos a parar hasta que amanezca. Vamos al bar. Tururú, 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 tururú. Pedime otra cerveza, que hoy quiero escabiar. El dolor de mi cabeza no para de molestar, pero con mis amigos vamos a festejar. Vamos a tomar cerveza y no vamos a pensar en que lo que nos vaya a pasar. Porque hoy nos vamos al bar. Vamos al bar, bar, bar. Vamos al bar. A escabiar. Día. Bien, ahí. Che, va, este podría ser un tema para justamente el bar del fútbol también, ¿no? Para el bar, podría promocionar. Vamos al bar a ver la jugada. No necesariamente para lo que dijo el muchacho acá, que es menor de edad, así que no puede tomar. Está prohibido, acá prohibido. Fernando nomás creo que es mayor, ¿no? Fernando toma agua. Los muchachos lo agreden acá. Bueno, va. Bueno, ahora, mientras ellos se preparan para el último tema, les cuento que, bueno, nosotros nos reencontraremos el día lunes que viene, en otro espacio más. Vamos a ver si la contratamos a la banda para que toque en vivo, ¿eh? Así tipo los shows que hacen ahora, ¿viste? Que, a ver. Voy a decir una cosa muy importante. Ahora, viste, lo del ayer, queríamos participar la banda completa, pero Fer no pudo participar porque mucha gente de esta ciudad no quiere prestar baterías por malas experiencias y gracias a eso nosotros somos los que... Y nos faltaba la batería, así que tuvimos que mandar todo por pendrive. Así que primero que ahí... lamentablemente, si no hubiéramos tocado con él, lamentablemente no pudo participar él porque ahora mismo no tiene una batería y lamentablemente gracias a la desconfianza que hay acá no te quieren prestar los instrumentos también para... Sí, ¿sabe qué pasa? Sí, ahora viste, estamos ahora ensayando gracias a Dios, que le volvemos a mandar un saludo. Gracias a Dios nos presta la sala para ensayar. Sí, toca bien, después te paso unos videos, la gente que vaya al Instagram va a ver también video de él tocando, así que... Sí, tranquilo, ya se compró por Mercado Libre. ¿Qué más lo compré? ¿Qué otra que más? Pobre Fernando. Bueno, ahí nos estaba contando Lucas. Nos estaba contando Lucas, ¿no? Bueno, nosotros nos va a ver si me da la cámara uno un ratito con este tema que se llama el tema del Che, ¿cómo era que se llamaba? Hasta siempre, con el tema Hasta Siempre. Nosotros nos vamos a despedir. Hasta este tema lo dedicamos a todos los amigos leales que siempre hubo y que los habrá, que son pocos los que quedan, y que seguramente, bueno, este fin de semana va a haber cine, les cuento acá en Villa Ángela, también acá en el Cine República, y va a haber otras actividades que también algunas organiza la Municipalidad de Villa Ángela. Así que bueno, hay de todo para entretenerse en nuestra localidad. No se vaya, quédese en Villa Ángela y aproveche y disfrute. El clima va a estar, bueno, si no llueve va a estar lindo, así que espero que ojalá que no llueve, que sea una falsa alarma, y que bueno, podamos disfrutar de esta primera semana, este primer fin de semana de vacaciones de julio, vacaciones invernales. Bueno, le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo y nos despedimos. Este tema dedicado, vuelvo a repetir, yo le mando un saludo a algunos amigos que por supuesto tengo y que me saludaron para el Día del Amigo, así que le mandamos un abrazo, un saludo grande. Uy, cayó algo acá. Ay, me voy a agachar justo, perdón camarógrafo, perdón. Me tuve que agachar a buscar algo que se cayó acá, pero que ya lo recuperamos. Perdón por la improvisación. Les decía recién que justamente lo que tiene que ver con la programación del cine que va a estar ahí ahí me tuve que agachar, así que perdón por la improvisación. No, decía que digamos, pueden venir, por supuesto, como el bar, hay otras actividades, comentaban. ¿Tenemos algo más? No tenemos, no nos faltó nada.
Parece que no nos faltó nada. Bueno, ¿está listo para el tema entonces? Bueno, ¿quieren contar un poquito la historia del tema o no? ¿Tiene historia el tema o no? No. No saben. Bueno, no importa. Obviamente que la historia archiconocida. ¿Quién no la conoce, no es cierto? Bueno, vamos entonces a escuchar el tema Hasta Siempre aquí con los muchachos, que no va a ser un hasta siempre porque dentro de poco van a volver seguramente, dedicado a todos los amigos leales que siempre hubo, siempre fue muy amigo a pesar de las discusiones que podrían haberle creado los intereses de el líder cubano Fidel Castro. Así que escuchamos entonces Hasta Siempre. Y con esto nos despedimos hasta el lunes que viene. Vamos, temita acústico para ustedes. Que salió español. Yeah. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, con el sol de su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Un pañuelo por bandera desde medio, con el sol que está en tus manos, que mira nuestra descendencia. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, con el sol que con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la semana que viene, señores y señores, que tengan muy buen resto de semana.